Bueno, siguiendo con el ejercicio anterior y habiendo calculado el preaviso que correspondían a los 2 meses por ser una antigüedad superior a 5 años, ponemos en nuestra liquidación ese preaviso omitido y la 12ª parte de ese preaviso en concepto de SAC sobre preaviso. Y lo que sigue a continuación de la indemnización sustitutiva por preaviso tiene que ver con si se liquida en esta extinción de la relación laboral lo que denominamos integración del mes de despido. Es decir, como el sujeto, el empleado, no fue despedido el último día del mes, en esta circunstancia quedaron días que no, fueron liquidados dentro de su recibo de sueldo. Esos días, al no haberse otorgado un preaviso en forma correcta, está en discusión de si deben liquidarse o no deben liquidarse como un concepto al que vamos a denominar integración del mes de despido. En este caso, la cátedra ha tomado la decisión de tomar una única postura, que es que ya sea que el preaviso haya sido omitido o ese preaviso haya sido realizado en forma defectuosa, en ambos casos podemos decir o podemos establecer que si el despido no se produjo el último día del mes, entonces en esas circunstancias debe integrarse, debe liquidarse la integración del mes de despido. ¿Cómo se liquida la integración del mes de despido? Bueno, vamos a calcular la parte fija de la remuneración, que es la misma que tomamos para la indemnización sustitutiva de preaviso, la parte variable, que es la misma que tomamos para la indemnización sustitutiva de preaviso y es el promedio de las remuneraciones variables de los últimos 6 meses, vamos a dividir por 31 días del mes y vamos a multiplicar por la cantidad de días que faltan desde la fecha del despido hasta la finalización del mes. Es decir, los días 28, 29, 30 y 31, ya que el último día trabajado había sido el día 27. Al igual que el preaviso, lo ubicamos en nuestra liquidación final y calculamos la 12ª parte del concepto de integración del mes de despido que corresponde al SAC al SAC proporcional por ese concepto. Luego tenemos las vacaciones no gozadas. Ahora bien, el concepto de vacaciones no gozadas debemos diferenciar. Por un lado, debemos tener en cuenta que este empleado no se tomó las vacaciones del periodo 2022. Vacaciones del periodo 2022 que se podía tomar desde octubre del 2022 a abril del 2023. A marzo del 2023, cuando lo despiden, este empleado no se había tomado dichas vacaciones. Pero al mismo tiempo, además de las vacaciones del 2022, debemos calcular aquellas vacaciones proporcionales que le correspondían por el periodo 2023, que no va a poder tomarse precisamente porque deberían ser gozadas desde octubre del 2023 a abril del 2024, cosa que no va a suceder porque la fecha de extinción de la relación laboral es el 27 de marzo. Desde esta perspectiva, lo que vamos a encontrar en esta circunstancia es en primera instancia la liquidación de las vacaciones del periodo 2022. Nos preguntamos, si son vacaciones del periodo 2022, ¿a qué fecha debo considerar la antigüedad de este empleado? Debemos considerar la antigüedad de este empleado al 31 de diciembre del 2022. Y a dicha fecha, la antigüedad que tenemos es de 9 años, 4 meses y 14 días, por lo tanto le correspondían 21 días de vacaciones. Esos 21 días de vacaciones, ¿se los debo liquidar todos? Sí, se los debo liquidar todos porque el periodo 2022 ya transcurrió en forma completa los 365 días, no hay una proporcionalidad. Con lo cual debemos efectuar la liquidación tal y como la conocemos y como la venimos haciendo en los casos anteriores. ¿Cuál es la remuneración fija? Bueno, la remuneración fija es la remuneración que viene percibiendo el empleado al periodo en que estamos efectuando la liquidación de la extinción. En este caso, los 269.153, que ya lo vimos o que ya lo observamos en el cálculo del preaviso y la integración del mes de despido. Ahora, como no hace referencia al uso de la opción por parte del empleado del promedio de las remuneraciones variables de los últimos 6 meses anteriores al momento de otorgamiento de las vacaciones, entendemos que el promedio de esas remuneraciones variables corresponden a los periodos que componen el periodo por el cual me estoy tomando las vacaciones, es decir, 2022. Por eso, el promedio de las remuneraciones variables que nosotros vamos a tomar van desde enero a diciembre del 2022. Es decir, tenemos que ir al cuadro
al cuadro, digamos, de remuneraciones, contabilizar las horas extras desde enero del 2022 a diciembre del 2022 y calcular el promedio por dichas remuneraciones variables. Ese promedio es de 17.428,33. Por lo tanto, la parte fija más la parte variable dividido 25 multiplicado por los 21 días de vacaciones que corresponden al 2022 nos da el total de vacaciones no gozadas por el periodo 2022. Cuestión que vamos a ubicar en nuestro cuadro, digamos, de aquí arriba, que en realidad en este caso serían vacaciones no gozadas, periodo 2022, vacaciones no gozadas, periodo 2023, ahí los corregimos. Bien, ahora tenemos que calcular las vacaciones no gozadas del 2023. Estas son aquellas vacaciones que hubiese correspondido otorgar al empleado desde octubre del 2023 a marzo del 2024, pero que no las va a poder tomar porque hubo una extinción de la relación laboral. Por lo tanto, estas sí van a ser proporcionales. ¿Por qué van a ser proporcionales? Porque no transcurrieron los 365 días del año 2023, sino solamente por los días que efectivamente ha trabajado, que ya lo calculamos para otro concepto que fue el SAC proporcional. Entonces, vamos a ese cálculo. Nos preguntamos, ¿cuál es la antigüedad al 31 de diciembre del 2023? No al 31 de diciembre del 2022, porque las vacaciones que estamos analizando son las del periodo 2023, aun cuando la extinción de la relación laboral haya sido en marzo del 2023. A esa fecha tenemos 10 años, 4 meses y 14 días, por lo tanto la cantidad de días de vacaciones cambia, ya no es 21 sino que es 28. Ahora me pregunto, ¿me puedo liquidar los 28 días de vacaciones? Y no, porque los 28 días de vacaciones hubiesen correspondido para los 365 días del periodo 2023, cosa que no ocurrió porque este empleado solamente trabajó efectivamente 86 días. Esos 86 días, ¿de dónde provenían? Si vamos al cálculo anterior, provenían de enero 31 días, febrero 28 días, marzo 27 días. Por lo tanto, en esta circunstancia lo que vemos es que deberemos prorratear o de alguna manera promediar los 28 días respecto a los 86 que efectivamente trabajamos. Es decir, una regla de 3 simple. Si 28 días correspondían a 365, ¿cuántos días de vacaciones corresponden a 86 días efectivamente trabajados? Y eso nos da un total de 6,60 días. Es importante que en la liquidación final o en la extinción de la relación laboral debemos contemplar que las vacaciones que son proporcionales, vacaciones no gozadas, es decir, que hay una proporcionalidad a los días del año, se deben expresar no en forma completa, sino en forma de decimales. Es decir, si no da 6,60, es 6,60. No es 7 días, no es 6 días, ni redondeamos ni para abajo ni para arriba. Bien, ¿cómo calculamos las vacaciones? De la misma manera en la que calculamos el caso anterior. Parte fija más parte variable dividido 25, pero en este caso, en vez de multiplicarlo por los 28 días de vacaciones, lo vamos a multiplicar por la proporcionalidad que calculamos hasta ese entonces, que son 6,60. Bien, y de esa manera calculamos las vacaciones no gozadas del 2023 que colocamos en este cuadro. Ahora, de ambos conceptos vamos a calcular al mismo tiempo la 12ª parte en conceptos de SAC por esos, digamos, conceptos básicos de vacaciones no gozadas no remunerativas. Y por último, tenemos que efectuar la liquidación de la indemnización del artículo 245, es decir, la indemnización por antigüedad. Ustedes saben que para el cálculo de esa indemnización debemos tener en cuenta dos cosas. Una es la base, digamos, que vamos a tener en cuenta, y la otra es la cantidad de periodos por los cuales los vamos a multiplicar. La base tiene que ser la mejor remuneración de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de despido, siempre y cuando esa remuneración cumpla 3 requisitos: mensual, normal y habitual. Si no cumple alguno de esos 3 requisitos, esa base no puede ser tomada a los efectos de la indemnización del artículo 245. Mientras que la cantidad de periodos va a depender de la antigüedad del empleado. Es una de esas bases por cada año de antigüedad que tenga o fracción superior a 3 meses. Entonces, vamos con la base. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar el cuadro de remuneraciones.
Si miramos el cuadro de remuneraciones, ese cuadro de remuneraciones va a tomar los últimos 12 meses, es decir, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril y marzo del 2022, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses anteriores a la fecha de despido y vamos a tener que ver o observar cuáles son las remuneraciones más altas para poder entender si alguna de ellas puede ser la base de nuestra indemnización por antigüedad del artículo 245. Entonces observamos cuáles son las remuneraciones más altas. Y bueno, tenemos una que claramente es más alta, que es la de julio del 2022 por 310.032. Pero nos preguntamos, ¿qué incluye esa remuneración? Incluye un premio por buen desempeño. Ahora, ¿ese concepto que incluye es habitual, normal y mensual? Y bueno, por lo que vemos en el resto de los meses no está liquidado, con lo cual es un concepto que hace que esta base no pueda ser considerada como base para la indemnización del artículo 245. ¿Por qué? Porque tiene un concepto que no es habitual, ¿sí? Ahora bien, seguimos visualizando todas las remuneraciones y encontramos que hay otra más alta, que es la de enero de 2023. Entonces nos preguntamos, ¿podemos tomarla como base para la indemnización del artículo 245? Y bueno, observamos en este caso y tiene una liquidación de horas extras por 32.500 que pareciera ser que no es normal. ¿Por qué no es normal? Básicamente porque está fuera de la razonabilidad que las horas extras o la liquidación de horas extras presentan en el resto de los periodos. Con lo cual, también es descartada como posible remuneración base para la indemnización del artículo 245. ¿Cuál es la mejor remuneración entonces en los últimos 12 meses? La del mes de febrero del 2023, es decir, 267.532. Entonces, básicamente, digamos, le presentamos este caso para que vean que hay otros periodos en donde puede haber una remuneración más alta, pero que no se toma en cuenta los efectos de calcular la indemnización del artículo 245. Una vez que tenemos eso, nos preguntamos, bueno, ¿por cuántas remuneraciones, por cuántos periodos tengo que multiplicar esta base que ya calculamos? Bueno, la antigüedad de este empleado a la fecha de extinción de la relación laboral era de 9 años, 7 meses y 10 días. Es decir, tenemos que calcular desde agosto del 2013 a marzo del 2023. Entonces, ¿por cuántos años los multiplicamos? Bueno, ya sabemos que 9 años son completos, por lo tanto, 9 años deben ser considerados como periodos por los cuales debo multiplicar la base de nuestra indemnización. Ahora, ¿hay una fracción superior a 3 meses de antigüedad aunque no haya un año completo más? Sí, por lo tanto, a esos 9 años debo adicionar uno más, en concepto de que hay una fracción superior a 3 meses de antigüedad que hace que compute un periodo más. De manera tal que a la base a la que le debemos adicionar la 12ª parte para considerar el SAC, según digamos, la provincia de Buenos Aires, la vamos a multiplicar por la cantidad de 10 periodos. Y esa va a ser la indemnización del artículo 245, que también es un concepto no remunerativo y que vamos a ubicar en nuestra liquidación. Obviamente, luego sumamos conceptos remunerativos, conceptos no remunerativos y solo vamos a efectuar las deducciones de ley que el enunciado planteaba sobre los conceptos remunerativos. Abajo tenemos el cálculo del 931, en donde los conceptos remunerativos obviamente van a ser solamente los que hemos sumado y la base para la RT va a ser conceptos remunerativos más no remunerativos, pero de liquidación mensual, que serían los viáticos únicamente. No vamos a contemplar el resto de los conceptos no remunerativos que son consecuencia de la liquidación por la extinción de la relación laboral porque no son de liquidación mensual y habitual. Y la última remuneración son los conceptos remunerativos menos la detracción proporcionada porque este sujeto solamente trabajó 27 días de los 31 que tiene el mes. Por lo tanto, en este caso, calculamos sobre estas bases el 931 tal y como ustedes ya lo saben calcular y lo dejamos para que ustedes puedan practicar.